Buenos días a todas, a todos quienes se van a ir conectando a nuestra señal de Facebook, de nuestra plataforma política Unidas por Pucón. Hoy día tenemos un programa muy interesante con un gran invitado y una gran invitada. Tenemos aquí a mi izquierda a Jaime Goich Tirado. Él es cardiólogo de profesión, pero también se ha dedicado mucho a la administración en el área de la medicina. Luego, aquí en Pucón, vive desde hace algunos años, él va a rectificar esa información y también trabaja, levantó una propuesta bien interesante junto con un grupo de personas, la ONG Propuesta Ciudadana, que armaron toda una organización para hacerle la lucha al proyecto de la autopista que se estaba proyectando Freire-Pucón, ¿cierto? Jaime Goich, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que te sumaste. Ajá. Buenos días. Y también aquí abajo tenemos a Edita Mancilla Barría, 61 años, trabajadora del ámbito público casi toda su vida, asistente social de profesión, fue concejala en el periodo 2000-2004 por Pucón, alcaldesa de Pucón del 2008 al 2012, fue core también. Edita, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación y un agrado poder compartir con ustedes en esta instancia. Y ya no sé cuántos números lleva, pero temas siempre relevantes e importantes para la comuna. Así que gracias y felicitaciones a ustedes. Muchas gracias, Edita. Bueno, vamos a tener hoy día una conversación bien interesante. ¿Por qué están Edita y Jaime acá? Nosotros hicimos como proyecto un sondeo de liderazgos dentro de la comuna, lo hicimos circular a través de una encuesta por nuestras redes. Participaron en este segundo sondeo 350 personas o 350 formularios fueron enviados, de los cuales Edita y Jaime aparecen como nominaciones más altas dentro de la categoría hacia la alcaldía. Entonces, nosotros, a raíz de eso, los citamos para conversar, así también vamos a ir citando a otras personas que también aparecen igual denominadas. Los resultados pueden revisarlo en la página de Unidos por Pucón, por Facebook y también por Instagram está la información arriba. Hoy día vamos a conversar de política. Este programa se llama El Pueblo Decide, hablamos de política, pero también siempre pensando en que tenemos que resignificar qué es exactamente la política. Ya tenemos varios temas interesantes que vamos a desplegar, así que invitamos a toda la gente que nos está escuchando a compartir este link para que lleguemos a más personas, ¿cierto? Y bueno, vamos a arrancar, vamos a contextualizar con el estallido social, ¿ya? El 18 de octubre, para mucha gente se fija un punto de no retorno dentro de la historia de Chile. Al parecer estamos frente a la caída de un modelo, estamos presenciando un momento histórico que no solamente es en términos nacionales, sino que podemos observar en términos geopolíticos también como en otros países del mundo están padeciendo este mismo escenario, se está presentando este mismo escenario al parecer. Yo quisiera saber si es que nuestros invitados piensan lo mismo, si es que estamos efectivamente frente a un punto de no retorno y a la caída de un modelo. Edita, partimos contigo. Yo creo que sin duda es así, son cambios que para nosotros empezaron antes quizás, pero que esta pandemia nos obliga a meternos hacia adentro y reflexionar también, no solo en cómo se ha llevado la política desde fuera, desde quienes se supone que nos están representando, sino que también cómo la estamos implementando nosotros mismos en nuestras vidas y en nuestro ámbito más cercano y familiar. Sin duda que después que pase todo esto, Chile y el mundo no va a ser igual, o sea, toda la sociedad va a tener que tener un giro, un cambio. Probablemente los conflictos sociales no se van a calmar tan suavemente porque también creo yo que las diferencias, las inequidades se han profundizado o se han visibilizado mucho más en esta etapa de pandemia donde nos hemos encerrado y hemos mirado entonces.
Creo que tenemos que, la conclusión que yo tengo al menos, es que la deshumanización de la política lleva a su fin. Eso sí lo tengo claro. Creo que las formas de hacer política tienen que volver a la humanización, al tema del hombre y la mujer como seres humanos iguales en todas sus formas, independiente de la condición socioeconómica y lo que lo rodea. Así que sin duda que vamos a tener transformaciones importantes, verdaderas transformaciones, no aquellas que a veces con una ley se pretende cambiar y que se toman de acuerdo en cuatro paredes. Así que la esperanza está, el miedo está, la incertidumbre está. Tenemos que empezar a encontrarnos en espacios como este, en diálogo, en debate, en formas distintas también de escucharnos, porque eso es lo que ha faltado también, escuchar. Súper. Gracias, Edita. Jaime, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? Mira, yo creo que el estallido social de octubre es consecuencia de muchos años, de muchas cosas, no es una explosión que ocurrió porque sí. Ahora, para mí, uno de los efectos probablemente más significativos de este estallido llamado social es que da la sensación de que la gente que no se había manifestado, no había expresado, que estaba jiberizada de alguna manera en sus opiniones o estaba sumergida, de repente empezó a opinar, empezó a hablar, empezó a conversar, empezó a expresar sus sentimientos, cosa que no lo había hecho antes. Y cuando ocurre eso, habitualmente se hace en forma más o menos violenta, porque fundamentalmente ahí no prima tanto la racionalidad que aparece después, ¿no? Sino que prima más bien la emotividad y fundamentalmente en ese momento o hay mucha alegría, o hay mucha rabia, o hay muchas pasiones que aparecen como pulsiones nuestras como ser humano. Ahora, yo creo que eso, el hecho que se haya producido este llamado estallido, me parece positivo porque no solamente está sucediendo en Chile, sino que también está sucediendo en muchas partes del mundo. Y eso tiene un peso enorme. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, nadie sabe, pero estos cambios que se proponen, que algunos probablemente sean muy justos y a lo mejor para algunos y para otros no sean tan justos, no van a suceder de un día para otro. No, es un cambio que es muy trascendente, que pone en jaque algunos conceptos fundamentalmente económicos y sociales, que son de muy difícil cambio agudo, sino que son cambios subagudos o crónicos y que va a llevar mucho tiempo en poder realmente ver los efectos de estos cambios. Ahora, todo cambio tiene efectos positivos y todo cambio tiene efectos negativos. O sea, no podemos decir que por el hecho de cambiar todo va a mejorar. Eso no me parece, al menos a mí, sino que cada vez tendremos que instaurar, como dice Edita, la conversación. Yo creo que nosotros no conversamos. No conversamos ni de religión y no conversamos de política, siendo que son temas trascendentes en la humanidad. Y no conversamos de política porque inmediatamente surgen las pasiones, el hecho de pertenecer o no a un partido político, aparecen ideas que parecen ser ciertas, pero que en realidad tenemos que tratar de ser objetivos. Si existen 20 o más partidos políticos en Chile, significa que estos 20 o más partidos políticos están dando 20 o más soluciones a los problemas. Y si hay un problema y hay 20 eventuales soluciones, significa que las 20 eventuales soluciones, algunas partes de esas soluciones son buenas y otras partes son malas. Entonces falta que conversemos con transparencia y fundamentalmente con tolerancia a la opinión del otro. Porque cuando yo converso, lo que yo diga, voy a tener parte de razón y voy a estar en parte equivocado. Pero la persona con quien yo converse o las personas con quien yo converse también van a tener parte de razón, pero también van a tener parte
erróneos. Claro, yo estoy muy de acuerdo con varias cosas que han dicho ambos, porque efectivamente el proceso que viene, no, como decía Jaime, el cambio no va a ser de un momento para otro, vamos a vivir una transición donde probablemente quizá, no sé si mis nietos quizá, o mi hija, mi hijo, cuando ya sean adultos van a empezar a ver los reales cambios en avance. Ahora, yo también pienso que los ejercicios de gobiernos locales, por ejemplo, nos pueden ayudar a adelantar ese proceso, a hacerlo más rápido o hacerlo más lento. Y efectivamente, si uno puede mirar, por ejemplo, cómo el comportamiento de las comunas a nivel nacional, cómo van a ir girando, cómo han ido accionando con respecto también a la pandemia, te das cuenta que algunos toman ciertos tipos de decisiones y otras no, y algunos se van equivocando y otros quizás no tanto. Pero para eso, como decían ambos, también la empatía, la posibilidad de hacer diálogo es lo trascendental, porque efectivamente pensamos, hay gente que piensa muy diferente a otras, tenemos las religiones, como tú dices, Jaime, tenemos las ideologías, ¿cierto? Las crianzas en las casas, entonces también hay un proceso muy importante que tenemos que poner el foco en la educación, y en la educación continua de todas las edades, que tenemos que empezar a aprender, a volver a aprender a dialogar, a conversar, a darnos cuenta que podemos estar equivocados también en algunas cosas y cómo podemos, de cierta forma, quizás llegar a un acuerdo común. A ver, ¿cómo ven ustedes a la clase política actual? ¿Están capacitados para dar el ancho, para poder producir esas transformaciones hacia donde tenemos que caminar? Jaime, ¿qué piensas tú con respecto a eso? Estamos hablando de política nacional. Bueno, la clase política en general da la sensación de que está metida en sus propios problemas, tanto políticos como personales, y creo que no representan en realidad a los distintos representados que los eligieron. Pero aquí hay que me carga decirme a culpa, porque me da la sensación de estar golpeándome el pecho durante 3 oportunidades y con eso recibo la absolución. No es mea culpa, sino que es un reconocimiento y una aceptación de mis errores, y al decir mis errores, quiero de alguna manera ejemplificar los errores de todos los chilenos. Y el error fundamental, o uno de los errores fundamentales que hemos cometido, es que no participamos, ¿ya? Y dejamos ser. Por ejemplo, si decimos que el diputado A las cosas las está haciendo mal, nadie lo llama y nos dé cuenta. O sea, no, los diputados, senadores o otros representantes no tienen la accountability que es necesaria para poder tener un diálogo y una retroalimentación necesaria. Yo he conversado con varios diputados y algunos senadores, y en realidad es como conversar con alguien lejano, con alguien que no me entiende y que además yo no lo entiendo. Entonces, si es mi representante y él no me entiende, ¿por qué está capacitado para representar? Entonces, va a haber que generar cambios de cultura desde el punto de vista de los políticos, cualquiera que sea, o sea nuevo político o viejo político, porque vemos que los viejos políticos tienen sus mañas, sus costumbres, cosas buenas y cosas malas, pero los nuevos políticos lentamente se hacen viejos políticos. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que se requiere una transformación formativa, intelectual, de los futuros políticos, pero también fuertemente y más importante, se requiere una transformación en la participación ciudadana con el objeto de ligar en forma estrecha lo que hagan nuestros representantes con lo que realmente es necesario en las zonas que ellos representan. Edita, ¿cuál es tu opinión con respecto a la clase política actual? ¿Dan el ancho o no dan el ancho? Mira, yo creo que hay que mirar lo que se ha hecho hacia atrás. Yo diría que no están a la altura para enfrentar las cosas que vienen,
cuando en realidad históricamente han jugado con prácticas que no han demostrado dónde hemos llegado. Yo les voy a dar un ejemplo personal. Yo nunca recibí un llamado, ni siendo concejal, ni siendo alcaldesa, ni siendo core, ni siendo ciudadana común y corriente, de un parlamentario, a pesar de haber tenido conocidos en ese ámbito, que me preguntaran, mira, viene esta ley, ¿qué piensan ustedes? Armemos una reunión, definamos qué piensa la gente de este proyecto, cómo le puede afectar a la gente. Nunca, nunca, mentiría si fuera así. Entonces yo creo que obviamente hay que bajar a esos representantes a la realidad. Yo no puedo entender cómo parlamentarios que jugaron con las prácticas del clientelismo, de ponerse de acuerdo en pareos cuando tenían que votar, pudieran estar a la altura para hacer los grandes cambios hoy día, cuando en realidad nunca vinieron tampoco a la ciudadanía a preguntarle qué leyes deberían mejorarse. Entonces, siento que hoy día sí hay que hacer un recambio, no tiene que ver solamente con parlamentarios y las edades que tengan, porque parece que los que entran ahí de nuevo están con las viejas prácticas. Como Y decía Jaime recién. Sí. claro, claro, y es así, tú ves mucha gente joven que habla como si fuera un político avesado de grandes acuerdos y está ahí, y habla con, no sé, con desdén sobre las cosas. Y eso es muy patético por lo demás. Pero bueno, también yo creo que tiene que venir una transformación en la ciudadanía. ¿Qué tipo de parlamentarios y políticos y representantes queremos tener? Porque también a veces el clientelismo pesó mucho en las decisiones de la gente, el populismo, el diálogo, la posverdad, esa cosa que te ofrecen maravillas cuando en realidad tú estás viendo que no es posible cambiarlas muchas veces. Así que yo creo que, claro, tiene que ver en cómo nuevos liderazgos se levantan también, pero con una nueva mirada sobre este Chile y este mundo que queremos construir. Y no tiene que ver, yo creo, con las edades de las personas. Tiene que ver en la humanidad que tenemos, en cómo miramos el bien común por sobre los intereses personales, cómo echamos por tierra el consumismo y el materialismo por sobre otras cosas que hoy día deben primar, como la afectividad, las relaciones personales, el crecer juntos, el desarrollarnos en un mundo mejor. Siento que a veces esto te puede pensar que es emocional. Y quizás ponerle un poquito de emoción y afecto a las cosas no le vendría mal a este mundo, tan competitivo, tan egoísta, tan individualista también, porque eso es lo que nos ha pesado a todos. Y a veces no tiene que ver solamente con los políticos, tiene que ver con las organizaciones, cómo ha permeado en ciertos liderazgos que se dan en las comunidades que terminan mañosamente también trabajando para intereses personales. Así que, bueno, pero yo siento que sí es posible, que hay generaciones nuevas y generaciones viejas, quizás como nosotros, que queremos también construir y ayudar a construir un mundo mejor, sin duda, nuestros hijos, nuestros nietos, como decía. Súper, muchas gracias. Recordar a la gente que está conectada que pueden ir dejando sus comentarios o preguntas para Jaime, para Edita, que aquí abajito dice Paula, pero bueno, su Sí, hija, ¿cierto? es que cambié de computador. No hay problema, Edita. Edita Mancilla. Preguntas para Edita o para Jaime, o para discutir también en el panel, comentarios, también bienvenidos. Yo los voy a ir leyendo más ratito en los comentarios del video en vivo. Mirko Macari, periodista, me imagino que lo conocen, hablaba el otro día algo muy interesante que me gustó. Él decía que usa la palabra el rojerío. El rojerío, no sé, que todavía no logra percibir que dentro de la derecha también se está produciendo una fractura que es entre la derecha social y la derecha económica, la derecha social que va por el apruebo, la derecha económica que va por el rechazo, por ejemplo, y que ese fenómeno hay que observarlo porque ahí de cierta forma hay unos que se dan cuenta que el modelo se está cayendo, que hay que empezar a ceder privilegios también, hay que quizás emparejar un poquito más la cancha, sin duda, y hay otros que quieren sostener esto y y que obviamente detrás de ellos podemos pensar que hay todos grupos económicos que no
sobresale en Chile, que va mucho más allá afuera. Entonces, esa lucha también, esa pugna que se está sucediendo, es bien interesante observarla. Entonces, frente a eso, donde probablemente hay un acuerdo que se pactó el año pasado para llevar adelante un plebiscito nacional, ¿cierto? Para aprobar o rechazar el camino hacia la construcción de una nueva constitución, y eso está de cierta forma enmarcado dentro de una idea de acuerdos. ¿Qué piensan ustedes de los acuerdos? Porque hablábamos de que somos diversos. ¿Es necesario llevar adelante acuerdos? ¿Qué piensan de este escenario de la nueva constitución? Edita, tú primero. O tú hablas de una política de acuerdos. Claro, de una política de acuerdo, pero ojo que cuando a veces se habla del acuerdo, uno cree que hacia afuera a veces se habla como de los partidos políticos, pero yo te estoy hablando de que el acuerdo, más allá, estamos hablando de acuerdo ciudadano, de acuerdo Sí, acuerdo entre ciudadano, humanos, totalmente. ¿cierto? Sí. Porque hay una gran diferencia, o sea, por muchos De años todas se maneras. practicó la política de los acuerdos que era en un grupo, pero Sí. sin duda que hoy se abre una puerta a que esta ciudadanía que esté más activa, que no necesariamente es la que obtiene una personalidad jurídica, que ahí hay como siempre, no, si no tiene personalidad jurídica no la atendemos, o sea, yo creo que hoy día hay movimientos ciudadanos y mucha gente que puede aportar desde su experiencia, desde el conocimiento, desde la ciencia, desde la vida cotidiana en las poblaciones. Todos podemos aportar y todos pueden aportar algo que contribuya a generar un proyecto común para una sociedad que exige a gritos hoy día esos cambios. Eh, por cierto que los grandes cambios de más políticas globales, nacionales y públicas van a demorar su buen tiempo, pero yo creo que desde la ciudadanía es posible empezar a conversar, desde lo comunal también, qué es lo que queremos para Pucón en este caso, qué es lo que queremos transformar, hacia dónde queremos ir, este colapso de repente inmobiliario que también ha afectado mucho la economía, saber cómo la podemos manejar, cómo podemos controlar eso y qué es lo que queremos también para nuestros hijos. No seguir depredando, o sea, yo creo que hay posibilidades y estas convocatorias tienen que hacerlas, puede ser autoconvocado también, no necesariamente tiene que venir un político avesado desde arriba a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que es posible entre todos construir estas mismas plataformas. Hoy día nos ayudan a quizás a debatir, a conversar, a tener diferencias y quizás desde aquí también empezar a convocar y a trabajar las ideas, a trabajar los acuerdos. Interesante. Jaime, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? Ya, con respecto al acuerdo en el fondo me parece que estás preguntando sobre el cambio de la Constitución inicialmente. A mí me parece que por diversos motivos se hace necesario un cambio de la Constitución. Ahora, esto no significa, a mi entender, partir de una hoja en blanco, como se ha dicho, o una tabla así, rasa, porque sería absurdo perder las experiencias de cientos de años de chilena. Creo que el cambio de constitución puede favorecer algunos cambios de la política y cambios del modo de actuar de nosotros como ciudadanos. Ahora, creo que es importante un cambio porque se pueden introducir también otros elementos, como lo han hecho en otros países, por ejemplo en Ecuador y Bolivia, que han introducido conceptos en su constitución sobre el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, que son elementos muy importantes y que no han sido repetidos en otras partes. Ese es un punto anexo. Ahora, con respecto a acuerdos, me parece evidente que llegar a acuerdos empieza conversando dos personas. O sea, si se discute un tema y se llega a un desacuerdo completo, ese ya es un acuerdo, se sabe que hay un desacuerdo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se empieza a conocer cuáles podrían ser los caminos que puedan generar pequeños acuerdos y después ir agrandando esos acuerdos de alguna manera para generar cosas positivas
no de la gente que dialoga, sino que de la ciudadanía toda. Esto en Pucón, me parece que este tipo de conversaciones, de diálogos ciudadanos, de diálogos con las autoridades, es extremadamente pobre. Y te felicito porque tú has asumido uno de los roles de tratar de incentivar este tipo de conversación y de intercambio de opiniones. Pero las autoridades creo yo que han tenido un rol tremendamente pobre y en problemas puntuales, como ya hemos conversado, el hecho de la autopista, que ha sido un tema trascendente, el hecho de la contaminación del lago, en que no ha escuchado opiniones públicas al menos de nadie, y un sinnúmero de cosas que es necesario conversar. Pero para eso es necesario involucrarse, en que nos involucremos todos, o evidentemente los que están interesados. Pero los que no están interesados también hay que preguntarse por qué no están interesados. Y es necesario motivarlos. A lo mejor desconocen los problemas, desconocen las posibles situaciones a modificar, pero quizás lo más importante, desconocen que pueden hablar, ¿ya? Que pueden comunicarse. Y eso es uno de los roles fundamentales, probablemente tuyo, y de las personas que comparten tu trabajo, de incentivar, disminuir o tratar de sacar los miedos de hablar, de comunicarse. Si uno está en desacuerdo con otro, creo que es mejor que estar de acuerdo, porque si hay desacuerdo significa que uno puede llegar a acuerdos y hacer una cosa mejor que la suma de los dos aportantes. Entonces, tener miedo al desacuerdo es un error. Creo que hay que tener más miedo a los acuerdos fáciles que a los desacuerdos. Súper. Voy a pasar a leerles y también a la gente que está escuchando algunos comentarios del video en vivo. Hay muchos comentarios. A ver. Saludos, que tengan un buen domingo. Gracias por este espacio para la discusión. Muy interesantes invitadas, invitados. Escuchar, conversar, respetarnos, construir juntos, dice Rodrigo Calcañi. María Cumelén, el respeto hacia el otro y el diálogo es muy importante. Roberto Sarabia dice, el llamado estallido social hay que separarlo en, uno, las legítimas defensas, y lo otro, el vandalismo y la destrucción, y cero tolerancia. Transversalmente no se puede aceptar la violencia y la poca tolerancia, debemos separar esas visiones para poder avanzar. Natalia Navarrete, cariño, Cedita Mancilla, un agrado verte y escucharte, al igual que Jaime, dos excelentes entrevistados con experiencia y altura de miras. Después más abajo dice que sería muy interesante a uno de ustedes dos tenerlo en la alcaldía o en la concejalía. Ella votó. Ver, sí, hay algunas preguntas. A ver, dice Francisco Vega, que es habitual conductor panelista de este programa, que pregunta. Se me fue. ¿Qué le falta a Pucón y qué le sobra? Es una pregunta bien amplia para que la vayan pensando y después de leerlo lo podemos comentar. ¿Qué le falta a Pucón? Mati Suanich dice, como a Francisco también me gustaría escucharles una evaluación de la actual administración local. Quedémonos ahí un ratito, conversemos sobre eso. Jaime, tú que fuiste el último que estás hablando, te doy la palabra a ti. Bueno, ¿qué sobra en Pucón y qué falta en Pucón? Lo que sobra en Pucón yo creo que son dos cosas fundamentales y que son maravillosas. Uno es la belleza, ya, de la naturaleza, y en segundo lugar la belleza de las personas. Creo que eso sobra y podemos aportar al resto del país y al mundo entero estas bellezas y estas cosas que llamamos que sobran. ¿Qué cosas faltan? Ya lo he dicho, falta conversar, falta planificar, falta pensar en serio acerca de cómo queremos que se desarrolle nuestra comuna, y fundamentalmente yo amplío el concepto de comuna al concepto de cuenca del lago Villarrica. Estas divisiones geográficas y estas divisiones administrativas evidentemente que son necesarias, pero creo que es importante y necesario también tener una mirada más amplia
porque si cruzamos el puente del Correntoso y pasamos a Villarrica, resulta que es lo mismo nomás, ¿ya? O sea, seguimos enfrentando el lago, mirando el volcán, y la gente que vive en Villarrica sufre los mismos problemas que sufren la gente de Pucón, o muy similares. Entonces, falta, como digo, el diálogo y falta la conversación, falta que los grupos, las instituciones sociales, ciudadanas, conversen más y que se genere un tipo de gobernanza no vertical, como existe en este momento, sino que un tipo de gobernanza más bien de tipo horizontal, que creo que facilita o facilitaría potencialmente la solución. Primero, conocer los problemas, la evaluación de los problemas y el planteamiento de soluciones. Edita. Sí, yo Análisis concuerdo. local. ¿Qué le falta, qué le sobra a Pucón? Sí, yo creo que le sobra también recursos naturales, también el recurso humano es importante. Yo creo que aquí hay muchas culturas involucradas en el desarrollo de Pucón. La riqueza cultural partiendo por la cosmovisión mapuche, estamos rodeados de comunidades que fueron invisibilizadas por mucho tiempo y ellos tienen una riqueza cultural importante que quizás no se ha dejado que aflore, supeditado obviamente a lo que le ha sobrado también, que es un poco de arribismo material, que tiene que ver con el arribismo político, que tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver en que los hombres mandan y el que tiene plata manda. Entonces en el turismo se malentendió que el que traía la plata tenía que ser atendido como rey, independiente qué tipo de inversión hiciera y qué tipo de desastre dejara. Entonces siento que cuando uno se supedita al poder económico, obviamente que eso trae consecuencias importantes y que muchos la han vivido, sobre todo aquellos sectores que rodean las pisciculturas, los sectores donde no hay agua potable hoy día, sin embargo las factibilidades de agua sobran para los edificios, pero del claro hacia allá no tienen agua potable. Entonces, obviamente que la inversión ahí tiene una discriminación importante que tiene que ver con este arribismo económico que yo digo que es el que ha sobrado también, o sea, obviamente lo negativo, ¿ya? Cuando Mati pregunta qué es lo que pienso de las autoridades, yo creo que tiene que ver con esto mismo, que se acostumbraron a una forma populista de hacer gobierno, donde lo importante era atender bien al que traía la inversión y sin importar si eso era lo que quería la comunidad, por lo tanto la participación faltó, el diálogo faltó y el paternalismo sobró también, porque aquí no se escuchó nunca a las comunidades, se siente que los colonos son más importantes que las comunidades que estaban antes que llegaran los primeros colonos. Entonces siento que ahí hay un quiebre importante que hacer y eso va a depender mucho de la ciudadanía, va a depender de la comunidad, que nos veamos todos importantes. Y como decía Jaime, no es solo Pucón, acá hay un territorio que cuidar. Y en la zona lacustre, que siempre debió tener una asociación fuerte, más poderosa, yo te digo que Mayeco Norte logró mucho más asociatividad que las que se logró en este territorio, porque siempre Pucón y Villarrica compitieron y forzaron una realidad para atraer turistas, y eso no lo era todo, no lo era todo, porque también tenemos que cuidar Curarrehue. Curarrehue hay que ayudarle para que tenga su planta de tratamiento, hay que ayudarle para que saque adelante su plan regulador, hay que ayudarle para que no invadan esa zona tan hermosa, para que la cuidemos entre todos. Entonces, obviamente que hay muchas cosas que sobran buenas, que es la naturaleza y la gente, principalmente. Esa es la mayor riqueza que tenemos. Pero los recursos naturales, si no los protegemos, ya están muy sobrepasados en algunas áreas, pero todavía se puede hacer algo. Y ahí la gente ha tomado un rol importante, como Aguas Libres en Villarrica, acá el movimiento también para cuidar el medio ambiente. Así que yo creo que
Podríamos hacer un listado. Y con respecto a la autoridad, ahí sí que no han estado a la altura, lamentablemente. Ha sido un gobierno populista, ha sido un gobierno machista que no sabe escuchar, que se burlan, y cuando va gente un poco más letrada a hablar, también quedan callados. Y eso no puede ser, no puede ser. Para estar ahí hay que estar a la altura de ese cargo. Hay que estudiar, hay que pensar, hay que conversar, hay que debatir. Y si no sabemos, reconocerlo, pero también ponernos, yo creo que en la toma de decisiones, contribuir a que el alcalde, bueno, al alcalde, yo lo conozco harto, así que puedo hablar con propiedad de él, le gusta que todos le digan que bueno, y eso es lo peor que puede hacer un líder, esperar que todos le digan que bueno. Así es. Buenísimo, buenas respuestas a esta pregunta. Voy a seguir leyendo algunos comentarios. Isabel Anzorena dice, los efectos del cambio climático causarán un daño mayor que la pandemia por COVID-19. Seguir pensando en modelos constitucionales arcaicos responsables primarios del desastre ecológico demuestra una falta peligrosa en el sano juicio de la realidad. Y obviamente ahí cuando hablamos al comienzo de la caída del modelo, también tenemos que referirnos a cómo se han llevado también las políticas económicas en los territorios. Acá en el escenario de la región, como se dice, más pobre de Chile, es bastante complejo, la verdad, el extractivismo, el modelo económico, cómo se ha llevado al deterioro de los territorios en cuanto a la plantación de monocultivos, por ejemplo. Se ha visto que no hay un límite, no hay como autocontrol de hasta dónde se puede llegar. Entonces, sin duda, la nueva constitución puede volver a fijar nuevos límites, pero ¿quién asegura que se cumplan esos nuevos límites que vamos a ordenar como sociedad? Porque la participación es una, pero al parecer la política está pidiendo, y que esto es lo que también estamos haciendo, que si participamos, se crea un mandato popular. Y el mandato popular supervigila el trabajo de las autoridades o quienes son los representantes elegidos también a voto. Entonces, como que al parecer la política gira y empieza a invertirse de una forma en que desde los territorios, desde la participación, desde vernos las caras, ¿cierto? Desde también entregar y depositar confianza, las autoridades o quienes representen tienen que cumplir un mandato popular, que ahí es parte también de un acuerdo llamado Nueva Constitución, elecciones, ¿cierto? Y formas que tenemos que empezar a utilizarlas como una práctica común. O sea, por ejemplo, quizás asambleas, plebiscito, formas de dialogar frente a la ciudadanía. Entonces, el municipio de acá, local, y también quizás a nivel nacional, tiene que empezar a abrirse hacia afuera y dejar de ocultar. Porque finalmente, por ejemplo, lo que pasa con el COVID y el resultado de muerte es que se ocultó, se trataron de proteger, ¿cierto? Porque sabían que esto quizás era una oportunidad para poder aguantar, ¿cierto? La situación política post también estallido, pero la verdad es que parece que se salió de control. Entonces, había una pregunta bien interesante que decía como, ¿qué piensan ustedes, Jaime y Edita, con respecto a la nueva constitución? ¿Qué cosas ustedes les pondrían énfasis como idea fuerza para poder avanzar? Hemos conversado bastante, yo sé que hay varias ideas ahí de participación, por ejemplo, que hablan, pero con respecto, por ejemplo, a ideas concretas a poner en la constitución, ¿en cuáles a ustedes les gustaría poner énfasis? Jaime, empiezo contigo. Mira, hablar sobre la nueva constitución es un tema que a mí me pone en problemas, ya que no he estudiado con detalle, creo que hay que ser honesto con las opiniones, ¿no? No he estudiado en detalle cómo se puede mejorar la constitución actual y cuáles son los factores que potencialmente puedan beneficiar a la ciudadanía en Chile. Así que no te podría contestar en este momento la pregunta de la persona que está en este momento haciendo. Sí. Edita, ¿tú? Tienes que reactivar el sonido, el micrófono. Bueno, sin duda que lo que pesa hoy día en la Constitución más, y que yo creo que es lo que hay que cambiar sustancialmente, es el Estado subsidiario. Porque finalmente eso es lo que ha avalado todo
esta inequidad, esta concentración de la riqueza, esto de que todo aquello que afecta a los intereses de los grandes consorcios es inconstitucional. La gente común cree que esto, cuando se metió el bicho de Venezuela y vamos a transformarnos, no sé, en un país, no sé, no quiero catalogarlo de nada, porque en realidad cada país tiene su propia realidad. Pero basta ir muy cerquita. Cuando se establece por un acuerdo unánime que se cambie, por ejemplo, transitoriamente, que no se pueden cortar los servicios básicos de luz, agua y gas en tiempos de pandemia como en la que estamos viviendo. Entonces, que estas empresas no pueden cortar los servicios, ya habían voces en el gobierno, estando en plena pandemia, de que eso sería inconstitucional. Y a mí me parece que, bueno, hay una excepción que tendría que primar. Hay un criterio que debiera primar. No podemos cada vez que no le guste una ley decir que es inconstitucional, por mucho que sea inconstitucional. Si eso es lo que va a traer beneficio a la gente, siento que ahí tenemos algo importante. El tema ambiental también pasa por un Estado subsidiario. Muchos otros temas donde el agua, por ejemplo, el derecho al agua. No, ¿qué derecho al agua? El único que tiene derecho sobre las aguas son aquellos que la inscribieron gratuitamente y que si hoy día la queremos obtener para un proyecto de APR, de agua potable rural, tenemos que estar comprando los litros por segundo para que la gente y la comunidad tenga agua. Entonces, obviamente que siento que el Estado subsidiario es uno de los puntos importantes que hay que resolver. Obviamente eso requiere, en términos políticos, una transformación que si no es por una asamblea constituyente o no es un acuerdo transversal de la base, difícilmente se va a poder llegar a acuerdo arriba, donde están todos los intereses, porque ahí se mezcla todo, finalmente. Eso es simple, digamos, tratar de no profundizar, porque la Constitución tiene muchas aristas, pero una de esas me parece que es relevante. Por ejemplo, cuando se habla del derecho humano de vivir en un ambiente libre de contaminación, y ves ejemplos de zonas de sacrificio en Chile, que son varios y llevan mucho tiempo, en temas, por ejemplo, mineros en el norte, aquí los monocultivos, por ejemplo, es increíble, o en Chiloé, cómo se está depredando todos los reservorios de agua. Aquí mismo, cerquita, en Padre Las Casas, en lugares donde llueve siempre, no hay agua en la escuela, y yo me tocó hacer un registro audiovisual el año pasado, y los niños en el baño, por ejemplo, era complejo, todas las fecas ahí encima, nadie podía tirar la cadena, no había agua, o sea, un tema de higiene súper complejo, y para niños y niñas súper chicos, en territorio mapuche, o sea, y tú veías alrededor y estaba lleno de monocultivo, era muy deprimente. ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer algo y actuar como humanidad también, y sociedad organizada que súper vigila eso y le dice que no? Entonces, por ejemplo, es interesante cuando uno analiza, algunos sociólogos, por ejemplo, hablan que quizás el camino es de transición, es pasar hacia un autoritarismo verde y social, que para que sea una transición para llegar a una democracia verdadera. Yo no sé qué piensan ustedes con respecto a eso, pero al parecer como que la democracia no es suficiente para que aquellos que son pillos y que quieren avanzar puedan llegar a hacerlo pasando por sobre la constitución nueva que incluso podemos escribir. Entonces, hay que elaborar sistemas también ciudadanos, sociales, en los cuales nosotros efectivamente podamos hacer cumplir la nueva constitución que se va a escribir, y a eso hay mucha tarea también. Claro, bueno, y ahí es importante la educación, porque el control social que tenemos que ejercer los ciudadanos, si no lo ejercemos a nivel local, imagínate a nivel nacional, o sea, ¿quién ejerce eso finalmente? Y ahí el rol de los parlamentarios es importante, cómo hacen las bajadas de las leyes, cómo ellos toman acuerdos sin tomar también la opinión de los demás. Así que yo siento que una asamblea constituyente, grupos que estén trabajando en eso, en la elaboración de eso, yo creo que es fundamental hoy día. El tema de la educación, el tema del agua que tú tocaste, no es solamente con la deforestación,
también está pasando en otros lugares. Curarrehue, fíjate que no tiene ya derechos de agua a los cuales hacer proyectos. Mal podría tener una planta de tratamiento de agua servida si hasta hace poco no tenía un proyecto de agua potable rural, que hoy día recién se está terminando de construir. Y las empresas monopolizan eso. Entonces también intervienen en inversiones favorables o desfavorables. La misma doble vía Villarrica-Freire, si no fuera concesionada, ¿por qué el Estado tiene que decir que es de interés público y lo tiene que hacer un privado? Son cosas como esas, donde sí influye la Constitución. Y eso es lo que mucha gente todavía no entiende, porque la Constitución era como un libro que estaba en los, no sé, por los escritorios de los constitucionalistas nomás. Sí. Jaime, justo estábamos tocando los temas de descontaminación del lago y de la autopista, justo ahorita mencionó eso. Me encantaría si tú, en resumen, puedes contarle también a la gente que nos está escuchando y compartir, ya que tú has estado trabajando en ambos frentes, ¿cierto? Si nos puedes contar un poquitito. A ver, en primer lugar, sobre la autopista, hace pocos días salió un artículo en el diario El Austral de Temuco, en que el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de la Araucanía informó que no se iba a hacer la autopista entre Pucón y Villarrica, y que sí se iba a hacer una autopista entre Freire y Villarrica, con algunas características que él mencionó que eran francamente incompletas. Yo tomé contacto con gente del Ministerio de Obras Públicas que sabe de este problema y en realidad estaban bastante molestos por el hecho de que se haya difundido esta información, porque ellos no la han difundido, y el estado en que en este instante se encuentra el proceso es que el anteproyecto fue presentado por ISA Intervial Chile hace aproximadamente una semana al MOP, y el MOP en este instante está realizando los estudios que corresponden para hacer las enmiendas o recomendaciones para finalmente definir si aprueba o no aprueba este anteproyecto. Con respecto al hecho de que en este comentario del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción había dicho que solamente va a haber un peaje y que el proyecto se debe hacer igual, a mí me surgen muchas dudas porque con la existencia de un peaje evidentemente disminuyen los ingresos de la ISA Intervial, y yo creo que hay una trampa en algún lugar. Yo tengo algunas teorías que no me parece oportuno en este instante divulgarlas, pero tengo una profunda desconfianza en la información que se da y en la desinformación que se da y en la no información que nos aporta ISA Intervial. Ahora, con respecto al... También hace pocos días se publicó en el Diario Oficial el anteproyecto de descontaminación de la cuenca del lago Villarrica. Yo soy miembro del Comité Operativo Ampliado del Plan de Descontaminación de la Cuenca del Villarrica, que lo componen 21 personas titulares y 21 personas que son, digamos, suplentes. O sea, en total somos 42 personas. Y antes del envío a la ministra, que eso fue en mayo, en ningún momento se nos comunicó al Comité Operativo Ampliado que se iba a enviar el anteproyecto, y menos se nos dijo, se nos envió para su análisis, comentarios, correcciones, aportes, propuestas, etc. Cosa que lo encuentro tremendamente feo, ya por decir una palabra adecuada. Estaba analizando profundamente este anteproyecto y tienen numerosos errores. Hay numerosos cambios en relación a las actas de las reuniones tanto del Comité Operativo como el Comité Operativo Ampliado, y en que se hacen cambios que producen beneficios para ciertos grupos y cambios que en realidad hacen perder la orientación de este anteproyecto. No se considera que este anteproyecto es simbólico, ya que es el primer anteproyecto que plantea una descontaminación de un lago en Chile. Por lo tanto, tiene un valor simbólico, tiene un valor jurídico, tiene un valor social, tiene un valor económico que no se ha tomado en consideración en su justa medida. Y
se han dejado de lado numerosas otras medidas u otras acciones que se pueden hacer y que, en resumen, van a probablemente bajar la concentración de fósforo total como aporte al lago, no consideran el aporte del nitrógeno total, no consideran elementos tóxicos, no consideran elementos microbiológicos de aporte por parte de algunas instituciones, como por ejemplo la piscicultura, etc. O sea, si tú me preguntas si estoy contento con el anteproyecto presentado, mi respuesta es que estoy profundamente decepcionado. Súper. Muchas gracias por contarnos y también informarnos de cuáles son el estado de avance y obviamente también tu opinión con respecto a esto. Edita, ¿tú quisieras agregar alguna información adicional a esto? ¿O pasamos a los comentarios? Y pasemos a los comentarios porque no he leído el último informe, así que tampoco podría opinar con tanta propiedad. Ok. Ricardo Cortés dice, el cambio de constitución debe asegurar el proceso de transición desde un estado de derecho a un estado social de derecho que asegure y que resguarde los derechos básicos de las personas. A ver, hay una pregunta aquí interesante que es para Edita, que, a ver, se me perdió aquí, era de Natalia Navarrete. Dice, Edita Mancilla, ¿cómo evalúas tu periodo alcaldicio? ¿Cuáles consideras como los principales logros? ¿Ya? ¿Y cómo enfrentas las críticas sobre temas medioambientales de tu periodo? ¿Quisieras responder esta pregunta? Sí, claro que sí. Por favor, adelante, dale. Nada que esconder. Mira, yo creo que hay logros que son más visibles y otros no tanto, pero una de las principales quizás intervenciones que yo hice en esos 4 años fue permitir procesos de participación para distintos proyectos, que eso es medio invisible, pero se trabajó mucho el proceso participativo en turismo, se trabajó un plan de turismo, se cambió un logo que se volvió a cambiar después, pero tenía que ver en cómo el municipio trabajaba con el empresariado en ese ámbito. Y en el ámbito de emprendimiento, crear el centro de negocio o el centro de emprendimiento, que no era una ventanilla para hacer proyectos, era un centro para fortalecer toda la cantidad de emprendimientos que hay en la zona y cómo se relacionaban con el turismo urbano y turismo rural, porque ese era el objetivo de haberlo creado. Y en materia de educación, haber trabajado mucho también con las escuelas, haber trabajado una política educacional que fue muy potente porque se trabajó con los apoderados, con los profesores particularmente, pero que se desarrolló en un ámbito de cómo la educación y el medio ambiente se tenían que fortalecer, y junto con eso el emprendimiento. Y se trabajó en todos los colegios, es una política que debe estar guardada en alguna parte, pero que muchas cosas quedaron también porque se certificaron ambientalmente varios colegios y un jardín infantil. Y en el ámbito de salud yo creo que es lo que es más visible. Lo voy a vincular también con el tema de adulto mayor porque creamos el proyecto Centro de Adulto Mayor que se construyó posteriormente, pero que quedó incluso con financiamiento, y nos hicimos cargo, y ahí yo creo que don Jaime también puede tener una opinión, pero antes de que, hasta donde, bueno, cuando yo ingresé a la alcaldía, la salud primaria estaba en manos del Hospital San Francisco a través de un convenio que tenía un techo de aporte para las atenciones per cápita, porque era un convenio con una congregación que tenía la condición de privada. Pero una de las pocas comunas que no tenía consultorio, menos CEFAM, menos SECOF. Entonces iniciamos el proceso de hacernos cargo, en ese periodo nos hicimos cargo de la atención primaria de salud, y obviamente eso fortaleció los ingresos que podía haber en salud, y el municipio se hizo cargo finalmente de la construcción que también dejamos financiado, que fue el CEFAM de salud. En temas ambientales, activamos en ese momento el Consejo Ambiental de Pucón, que estaba bastante dormido y que se convocó a todas las organizaciones para que trabajáramos en ese sentido. Hicimos las primeras manifestaciones en materia de piscicultura, dimos una ardua pelea con muchos ciudadanos ahí
en materia de no permitir más pisciculturas en la comuna. El pie forzado que yo creo que podría ser negativo, que ha sido un poco las culpas que se me han cargado, que tienen que ver con una ley que venía desde antes, pero que obviamente los plazos caían dentro de mi periodo, y que era la caducación de las zonas de interés público, ¿ya? Y que yo creo que ahí, por un lado, fuimos mal asesorados, pero por otro, no teníamos alternativa. Y si uno lee la historia de la ley de caducidad de zonas de interés público, va a poder entender que las alternativas era expropiar, cuestión que el municipio jamás podría haber hecho para expropiar zonas en el lago Villarrica, al borde del lago Villarrica, pero sí había que desafectar ciertos sectores también, y eso concluyó en que pudieran haberse permitido algunas construcciones posteriormente, pero en ningún caso sobre todo el borde del lago Villarrica. Yo creo que ahí hay mucho que todavía uno puede decir con respecto a ese proyecto. Ese fue un proyecto que impulsó don Jaime Rabinet, siendo ministro de Vivienda en su tiempo, y que tenía que ver con desafectar todas aquellas zonas donde estaba prohibido construirse. Eran áreas verdes, bordes del lago, bordes del río, y que a nivel nacional, de los 300 y tantos municipios que hay en Chile, creo que 2 o 3 fueron los que lograron expropiar terrenos para evitar construcciones que invadieran los territorios. Sin duda la ley estaba hecha para que fuera aprobada, porque en realidad los municipios lo único que tenían que hacer era prestar su acuerdo para que el MIMBU hiciera las modificaciones que tuvieron que hacer. Así que yo creo que ese es un poco el pie forzado sobre el cual igual me gustaría como abundar en algún minuto para tener los documentos en la mano. Pero en términos generales, eso es lo que podría decir respecto a mi periodo. Súper. Muchas gracias, Edita. Hay una pregunta para Jaime Goich, dice, este es Rodrigo Calcaña y González, ¿cuál es el valor de los COSOC y cuál es el estado actual de ellos en Pucón? Si nos puedes informar, contar un poquitito. Bueno, esa es una muy buena pregunta. El valor de los COSOC en Pucón lo desconocemos. Desde el punto de vista conceptual, son los consejos comunales de la sociedad civil, y en Pucón no ha existido nunca. Ahora, esto desde hace varios años, desde que salió la ley en que se deberían generar los COSOC, no se ha podido realmente constituir un COSOC acá en la comuna. ¿Qué valor tiene el COSOC? El valor más importante que representa a la sociedad civil no es un organismo consultor de la municipalidad, ni el alcalde, ni los concejales, y de alguna manera, dependiendo de la gente que conforme al COSOC, va a tener una función de alguna manera contralora, por llamarlo así, entre comillas, de las acciones, actuaciones y no actuaciones de la municipalidad y de la autoridad. Por aquí, desgraciadamente, han habido problemas. Yo tuve una reunión con el alcalde y el consejo en que le manifesté la serie de errores que estaban cometiendo. Prometieron corregirlos, y posterior a eso hicieron un llamado a la formación del COSOC, que lamentablemente por la pandemia que estamos viviendo ha sido suspendido. Pero esto no significó la corrección real de los errores que estaban cometiendo, pero bueno, es lo que hay. Pienso que el COSOC es fundamental. La existencia es necesaria. Es un elemento además vinculante entre la ciudadanía y las autoridades municipales. Y una cosa muy importante es que el alcalde debe entregar la cuenta pública, estoy diciendo uno de los elementos que me parecen destacados, debe entregar la cuenta pública al COSOC para que sea analizada antes de hacer la cuenta pública a la comunidad.
Ujú, Ahora, el alcalde no está obligado a modificar su cuenta pública si es que el COSOC le hace modificaciones, ujú. pero sí está obligado que en su cuenta pública tiene que dar cuenta de las modificaciones o correcciones que ha hecho el COSOC. Y que eso es muy importante. ¿Ok? Así que espero, confío que una vez que pase la pandemia, realmente se haga la elección del COSOC y que los constituyentes de este sean lo suficientemente adecuados, interesados, para poder llevar una función positiva, propositiva, Ujú, no negacionista ni ujú. antagonista para la comuna. Perfecto. Para aclarar, quizás para la gente que no, yo tampoco soy tan perito en el tema de los COSOC, ¿es un COSOC por comuna o son varios según localidades dentro de una comuna? Comuna. Es un COSOC por comuna cuando Ujú. este COSOC corresponde a la municipalidad. Ya, Ahora, hay COSOC que son ministeriales y en Santiago, por ejemplo, hay COSOC de los diferentes ministerios. O sea, ah, hay ya, distintos tipos de COSOC. Pero ya. aquí, en la comuna de Pucón, solo habría o debería haber un COSOC. ¿Y son elegidos por la ciudadanía, Son, Edita? Sus son electos organizaciones. por las distintas organizaciones reconocidas e inscritas en el registro civil. Ah, perfecto. ¿Quisiera agregar alguna información a esto último, Edita, que estábamos comentando? Sí, quizás acotar que en mi periodo organizamos el COSOC, Ujú, no alcanzó a sesionar muchas veces, pero sí siento que también es una instancia importante que exista en los municipios ujú, y que en realidad también se baje mucha información a la comunidad organizada, que no lo ven como algo relevante porque sienten que sus opiniones no influyen cuando están dentro del COSOC. ujú. Entonces siento que si hubiese organizaciones más activas, más proactivas, entendieran en qué cosas pueden influir, podríamos tener un COSOC más fuerte y eso falta quizá. Falta participación en el fondo. Sin duda. Bueno, Mm. la gente en el chat también han habido como algunas discusiones internas. Ahí sí quizás ustedes pueden leer, no voy a contarles todo porque son Voy a leer ahora. hartos comentarios. Eh, pero bueno, quisiera, y disculpando también que no pueda leer todo, la verdad es que no nos da el tiempo, pero igual muchas cosas también han sido expuestas también en esta conversación. Eh, Quisiera ir como al hecho concreto de por qué razón ustedes están acá conversando conmigo, la gente está asistiendo, también por esto lo del sondeo de liderazgo. Quisiera saber cómo lo reciben ustedes, porque de cierta forma hacer un sondeo así voluntario, donde la gente llega y se mete, no está obligada a nada, llega y ponen un nombre y Jaime Goich y Edita Mancilla salen sumamente nominados hacia la alcaldía en este segundo sondeo, que esperamos hacer más y poder ir ampliando el universo, sin duda, y buscando mecanismos nuevos también. ¿Cómo reciben ustedes esto? ¿La gente de cierta forma deposita la confianza también en ustedes o son voces interesantes, liderazgos que tenemos que escuchar y por eso estamos aquí conversando? Jaime, ¿cómo recibes tú esta nominación a la alcaldía? Eh, ¿Qué piensas de ello? Yo lo Hay, recibo con absolutamente asombrado porque uh-huh, nunca he hecho ningún tipo ni siquiera he mencionado la opción de ser el candidato a algo. uh-huh, Entonces, estoy muy contento por el hecho de que lo poco que he podido hacer de alguna manera ha sido reconocido uh-huh. y de alguna manera es un estímulo para seguir trabajando. Buenísimo. Bien. Y alguien pregunta ahí directamente, ¿estarías dispuesto a asumir una candidatura a la alcaldía? ¿O es muy prematuro preguntar? Yo creo que todavía estamos en pandemia y estamos preocupados de otras cosas como para poder preocuparnos de cosas más diferentes, ¿eh? Bueno, vamos a hacer esa pregunta más adelante, algunas semanas más. Edita, ¿cómo recibes tú esta nominación ciudadana? Tú que también fuiste alcaldesa, has trabajado en el ámbito público, la gente también te reconoce y reconoce ese trabajo. ¿Cómo lo recibes? Sí, igual con harta humildad nomás. Yo creo que yo no he buscado nunca estar en el poder, por el poder.
he hecho mi trabajo, quizá el trabajo social a mí me ha ayudado en ese sentido a tener mayor visibilidad y reconocimiento. Y he estado en lugares que a lo mejor nunca pensé estar, pero obviamente que esta nominación igual a uno la incentiva a seguir trabajando. Fíjate que quiero confidenciar también que uno a veces dice ya que vengan otros ahora, porque en realidad ya he aportado gran parte de mi vida a Pucón, a trabajar en distintos ámbitos políticos y sociales sobre todo, y públicos en general. Pero siento que la responsabilidad que cae cuando uno es nominada a algo, a una responsabilidad política como esta, hoy día cobra mucho más fuerza y también muchos mayores desafíos, porque en plena pandemia comprenderás que todas las proyecciones son de que viene una crisis económica importante, una situación económica a la cual Pucón estaba acostumbrado como municipio a recibir muchos recursos de un casino con el cual se podían hacer muchas cosas y deshacer también. Entonces siento que quien asuma esa responsabilidad va a tener un gran peso en sus hombros y bueno, si Dios quiere que sea así, será, y si no, siempre colaborar de la mejor manera. El sondeo que se ha hecho sin duda es una muestra dentro de toda la población que hay y que, bueno, esperemos otros resultados y veremos qué es lo que pasa. Pero uno siempre, no sé, es como que no se puede retirar de esto, o sea, y además cuando te preguntan tu opinión, ¿qué te pasa? Que tienes que decirlo nomás, no tienes que quedarte callado, entonces quizás eso a lo mejor llama la atención. Perder el miedo, creo que alguien, no sé si fue Jaime que nombró algo de los miedos también. Yo creo que Pucón ha tenido mucho que aprender de eso, una comunidad pequeña donde el decir las cosas era mal visto, contradecir a una autoridad es tremendamente mal visto, pero hoy día tiene un valor también, porque eso puede permitir que las cosas cambien, mejoren. Y bueno, ahí estaremos, en la brecha nomás. Si viene así la cosa, bienvenido, no será el primer desafío que me corresponde, pero la gente tiene la última palabra. Así es. Muchas gracias, Edita y Jaime, por también abrirse a la sinceridad de dar la opinión que sienten con respecto a este tema. Vamos a ir virando hacia al último tema que tenemos y que es un desafío. Y me cuelgo, justo me recordó Ricardo Corteo Sandón con su mensaje que pone en el chat que dice: ¿qué opinión tienen de la crisis económica que está enfrentando el municipio y sus posibles efectos? Sin duda, y para un poquito de contexto, y lo conversamos un poquito también antes, que el turismo, que de cierta forma es una de las grandes fuerzas económicas de este territorio, se va a ver en desmedro a nivel global, ¿cierto? La gente va a dejar de viajar por un tiempo y llegar a lugares como estos. Entonces, se nos viene un golpe bien fuerte, y ya lo estamos sin duda teniendo con la pandemia, con respecto a esto. ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo podemos avanzar con esta crisis? Porque de cierta forma el escenario se ve complejo para adelante. Jaime, ¿qué piensas tú con respecto a esto? O sea, con turismo, todo lo que te estoy contando y también un poco la pregunta, ¿cómo salimos de esta crisis económica hacia adelante, la que se nos va a venir encima? Bueno, la crisis económica en este instante golpea al mundo, no solamente golpea a Chile o a Pucón, es una crisis económica mundial. Ahora, si lo enfocamos desde el punto de vista netamente de la comuna, pienso que las autoridades en este instante debieran estar trabajando para volver a atraer al turismo, en este caso ya de verano, estableciendo medidas de resguardo. No podemos asumir en este momento, porque realmente se desconoce o lo desconocemos, qué va a pasar con la pandemia de aquí a diciembre, enero, febrero del próximo año. No lo sabemos. Pero uno de los problemas que tenemos los chilenos y algunas autoridades es que no tomamos medidas preventivas antes de que sucedan los hechos.
Nos estamos quejando en este momento, y tú lo has planteado, que el turismo va a disminuir. En realidad no lo sabemos, es una teoría, que es una buena teoría, estoy de acuerdo contigo, pero quedémonos en eso, es una teoría. Ya. Pero si esa teoría fuera cierta, que va a disminuir, ¿qué estamos haciendo los puconinos? ¿Qué están haciendo las autoridades para retrotraer este problema, para normalizarlo? Se van a hacer demarcaciones en las playas, se van a solicitar a los restaurantes que tengan algún tipo de aislamiento para entre las mesas, se va a hacer una educación importante a la ciudadanía de cómo atender ya como huésped a la gente que venga, se va a trabajar de alguna manera cómo se va a cuidar el manejo de la alimentación, qué cuidados van a haber desde el punto de vista, desde el punto de vista sanitario y qué instrucciones va a dar la Seremi para hacer prevención más masiva a los turistas potenciales. ¿Te imaginas tú, por ejemplo, volémonos, que salga una noticia y diga Pucón está preparado con tales y tales y tales y tales medidas preventivas para recibir a 100.000 turistas durante el periodo estival? ¿Es que vendrían? Yo honestamente pienso que vendrían. Pero si en este momento estamos callados, nadie sabe nada, nadie previene nada, nadie está de alguna manera planificando en este momento el verano, vamos a andar mal. Pero si lo empezamos a planificar en este momento, aumentan las probabilidades de que el desastre económico que tú has mencionado, que a lo mejor ocurre o a lo mejor no ocurre, sí vaya a ocurrir si no hay una planificación actual. Entonces, por favor, sentémonos, conversemos, el problema lo acabas de plantear. El turismo del verano se va a reducir. Muy bien, seamos lo suficientemente inteligentes para que eso no ocurra. Y a lo mejor otras comunas, ¿no es cierto?, que reciben muchos turistas, no toman medidas preventivas. Y si las toma Pucón, a lo mejor en lugar de tener los habituales, ¿no es cierto?, veraneantes o turistas que vengan para acá, vamos a tener más. Entonces, por favor, seamos inteligentes. Interesante reflexión, Jaime, te la agradezco, porque también a mí me abre la mente. Creo que estamos todavía a tiempo, como tú dices, quedan algunos meses para ello, entonces está interesante esa propuesta. ¿Cómo ves tú, Edita, esto? Y también si es que es posible, como responder más directamente la pregunta de Ricardo, que habla de una crisis económica de los municipios. ¿Qué tan al tanto tú estás de eso? Sí, efectivamente. Bueno, a ver, voy a partir por lo último. La crisis del municipio parte por el cierre del casino de juegos, que es donde generan ingresos también por las entradas del casino, que era una buena parte, el otro 10% es permanente, es por contrato, así que eso sigue ingresando. Pero obviamente que requiere una modificación presupuestaria importante. El déficit que se estaba proyectando ahora ya era como de 3.000 millones, creo. Entonces, significa que el Consejo debiera estar afinando también ahí el ojo qué gastos tienen que disminuir y dónde fortalecer otros. Entendía yo que ellos estaban focalizados en entregar ayuda en alimentos, pero por otro lado también se estaba recolectando desde la ciudadanía alimentos en el gimnasio municipal. Entonces creo que ahí hay que transparentar un poco las cifras y obviamente cualquier disminución real que haya del presupuesto significa que tienen que ajustarlo si no son solidariamente responsables respecto de los déficits que se provoquen y de los gastos de más que se estén haciendo. Ahora yo entiendo que hay muchas actividades que se dejan de hacer, por lo tanto ahí hay un ahorro también significativo, que eran las celebraciones y otras cosas, actividades municipales que se desarrollaban con bastante flexibilidad en el presupuesto. Creo que ahí hay una responsabilidad del Consejo en pleno, que tienen que ajustar y transparentar información. Ahora, con respecto a la crisis, el turismo, ¿cómo se enfrenta a esto? Concuerdo en que se tiene que planificar anticipadamente lo que venga del verano. Recuerdo yo que en mi periodo también trabajamos juntos con la Cámara de Turismo una propuesta de trabajo que tenía que ver con el post-terremoto, de cómo atraer también turismo después
después del terremoto que fue en el 2010 y que dio bastante resultado. Ofertas especiales, seguridad, es decir, que estábamos bien en ese minuto. Cuestión distinta en tema de pandemia, porque obviamente que el invierno es muy crudo y pareciera que no debiéramos estar planificando sobre una crisis, donde está vigente una crisis, pero sí todo dice que debiera disminuir después de octubre y por lo tanto ahí sí nos topa el verano y el rol que juega entonces la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio es importante en esta planificación de que habla Jaime. No es solo el municipio, tienen que emprender. Ahora, entiendo que la Cámara de Turismo tuvo un acercamiento con el municipio y se le cerró la puerta de una cuestión muy lamentable, porque en vez de decir, bueno, pero hablemos no hoy día, hablemos de cómo lo podemos hacer después. Y de hecho van a haber experiencias como en Italia ya se estaba haciendo, en otros países de Europa, donde cuando baja el tema sanitario, el problema sanitario, empiezan entonces a tomar medidas y precauciones suficientes como para prevenir mayores contagios. Así que yo creo que es una buena oportunidad también para juntarse por esta vía también, a lo mejor invitar y tirar la tarea también de invitar a empresarios y a dirigentes de las cámaras. Vamos también a tomar ese guante, como dice Edita, de también invitar a empresarios y a todos los actores y personas que están, de cierta forma, necesitan tener también una voz y un lugar para poder establecer esos diálogos. Obviamente no es nuestra tarea, como nosotros hacemos un impulso ciudadano para poder converger, para poder encontrarnos, pero sin duda es tarea del municipio también y obviamente si se le cierran las puertas, bueno, hay que intentar de nuevo a reactivar ese diálogo. Con respecto a lo que decía Jaime, por aquí me comentan que Panguipulli ya está haciendo eso, como esa planificación. Entonces ahí hay una tarea ahí para que observemos cómo lo está haciendo Panguipulli. También hablan, nos cuentan como, a ver, ¿dónde está aquí? Iván Vergara dice, desde Villarrica agradecemos tu visión del desarrollo del turismo, lo que es válido para toda la cuenca. ¿Cuál es la posición de ustedes para incorporar a las otras comunas en el desarrollo de la zona? Yo creo que ya lo hablamos un poquitito, ustedes decían que hablamos de un territorio completo, la cuenca, tiene que haber un diálogo completo, también entre municipios y entre ciudadanía, ¿cierto? Si quisieran aportar algo un poco más con respecto a eso y vamos preparando porque vamos a ir cerrando también el programa. Jaime. Sí, yo insisto en que hay que pensar desde el punto de vista como territorio y basando geográficamente el territorio en la cuenca del lago Villarrica. Ahora, existen contactos cada vez más frecuentes entre distintos ciudadanos o personas de Pucón con Villarrica, Villarrica con Pucón y también con Curarrehue, que ha sido lento, que ha sido difícil, complejo a veces romper ciertas barreras, etcétera, pero yo creo que se ha estado dando de a poco y en forma tremendamente positiva. Una de las cosas que me parece importante, que alguien preguntó acerca de los COSOC, que yo considero que son de suma trascendencia a su funcionamiento. Ya en Villarrica está funcionando uno. En Curarrehue, desgraciadamente, no está funcionando y en Pucón tampoco. Pero si lográramos que los COSOC de Pucón y de Curarrehue funcionaran, podríamos perfectamente trabajar los tres COSOC en conjunto. Y esa sería una labor política, netamente política, no estoy hablando de partido político, que sería tremendamente beneficiosa y que podría de alguna manera orientar lo que recién hablaba don Iván, cómo mejorar el turismo de la zona, podría ser un elemento de coordinación entre las tres comunas y que prime ahí la participación no solo municipal, sino que también ciudadana. Creo que el turismo, tal como está planteado en este instante, en mi opinión, está profundamente incompleto. Es necesario ampliar los conceptos, pero antes de ampliar, yo eso lo dije en algún momento, es necesario saber qué tipo de turismo quiere la gente, ¿ya?
que no podemos pensar que tenemos que seguir las instrucciones de Senatur, que son diseñadas en Santiago, que son diseñadas para todo el país, y no podemos nosotros aplicarlo acá, porque a lo mejor acá necesitamos un turismo más especializado para atraer más, por ejemplo, mayor cantidad de extranjeros. En este momento el 15% de los turistas que vienen son extranjeros, que dejan dólares, ¿ya? Y el 85% son chilenos que dejan pesos. El dólar tiene un valor mayor que el peso en algunos momentos, especialmente ahora. Y si lográramos, por ejemplo, subir ese 15% a un 20% o un 25% y aportando lo que es lo que quieren los turistas afuera, quieren la naturaleza, ¿ya? Quieren subir al volcán, o quieren ir por senderos, o andar en bicicletas por rutas, te fijas, que para ellos son maravillosas. Entonces, por favor, sentemos, pensemos, diseñemos, planifiquemos, ¿ya? Pero sepamos primero qué es lo que quiere la gente acá, ¿ya? Porque si no sabemos, no podemos diseñar. Y si diseñamos y no tomamos en cuenta a las personas pueden que algunas la acepten, pero la mayoría lo va a mirar con rechazo. Muchas gracias. Sí, ahí y voy al tiro con Edita. En los resultados del cabildo que se hizo, donde también estuvo la UFRO, no sé si alguno de ustedes pudo participar, pero estuvo bien interesante porque de ahí aparecieron muchos resultados también, o análisis de ciudadanos que también podemos recoger, tomar y mirar hacia adelante. Pero estoy totalmente de acuerdo con las últimas palabras de Jaime, que tenemos que sentarnos a dialogar y a planificar de manera inteligente. Edita. Sí, mire, yo creo que han habido algunos intentos por unir al territorio y trabajar en conjunto, pero yo te digo que pesa también en esto la competencia que siempre hay, quien captura más turistas y más hoteles y más restaurantes. Yo creo que la costanera de Villarrica fue un impulso importante para Villarrica y dejó de ser una ciudad dormitorio. Muchas veces la gente venía por el día también a Pucón y después alojaba en Villarrica. Eh, Creo que Curarrehue hace un aporte importante en naturaleza, en cosmovisión, en artesanía. Entonces, claro que hay que conversar en temas ambientales. Fíjate que ahí se ha echado de menos. Nosotros en algún minuto hicimos 2 instancias de participación con las 3 comunas, que fue por el tema de la concesión del centro de esquí, para que se convirtiera no en un centro de esquí exclusivamente, sino que también en un espacio de caminata, de ruta turística distinta. El tema de las pisciculturas también la abordamos en conjunto en su minuto, pero son intentos, son esfuerzos, pero no hay continuidad o sistematización de eso. Entonces, totalmente de acuerdo que el territorio se debe trabajar en conjunto. Yo soy en ese sentido una convencida de esa tarea y creo que aquí quienes estén a la cabeza de cada municipio son los que llamados a promover eso. Nosotros podemos hacerlo desde abajo, como dices tú, con las distintas instancias. El MAI con Aguas Libres se ha unido suficientemente y yo creo que en forma fuerte, porque se logró ingresar al organismo técnico que estaba tratando el plan de descontaminación del lago Villarrica, a pesar de toda la resistencia que hubo para que no ingresaran. Pero llegó un momento en que nos pusimos firmes, digo, porque estuve en la primera instancia, pero obviamente es la ciudadanía la que tiene que estar ahí y saber y transparentarse toda la información. Sí. Bueno, la transparencia es un elemento que hoy se pide, por favor, que el mundo sea mucho más honesto, que el mundo sea mucho más transparente, que nos comuniquemos, que dialoguemos, que también hagamos innovación y que los gobiernos locales dialoguen en un mismo territorio entre ellos, se tomen decisiones en conjunto. Hay que perder el miedo, como también decían ustedes, a participar, a poder decidir quiénes son en este momento autoridades o están representando. También tienen que perder el miedo a la ciudadanía y a elaborar mecanismos de participación, porque estamos en una democracia. Sin duda, el escenario está complejo, pero si somos inteligentes, como lo han sido también otros países, podemos salir adelante.
Creo que en este programa hemos conversado cosas muy interesantes sobre evaluación, diagnósticos también, evaluación actual, de cómo vemos el escenario, pero también de salidas posibles para avanzar. Quizás tenga que ser con austeridad, no con el modelo, no con la forma que imponía este modelo en el cual éramos seres de consumo y competíamos, sino que quizás tenemos que mirar a formas más colaborativas, también con austeridad, con más respeto, pensando que también vivimos en un lugar hermoso, con una sociedad linda que tenemos que cuidar, que tenemos que también respetarnos entre nosotros y entre nosotras. Vamos a ir cerrando este programa, vamos a pasar un momento cultural cortito. Me encanta pedirle a la gente con los que conversamos, con qué lugar de este territorio les gustaría ir ahora. Si podemos, yo, Edita, Jaime, les digo, vamos, de aquí a allá, los llevo en auto rápidamente o los teletransporto para que no nos veamos, los teletransporto lugar. ¿A dónde irían? ¿A dónde irían para sentirse quizás un poquito más felices? Edita. Hay que elegir uno solo. No sé, pues ahí uno responde creativamente. ¿A qué lugar te gustaría ir? Ay, mira, hay un lugar que ha sido súper conservado y me gusta por eso, y también porque supo defender la pasada de una central hidroeléctrica que fue Coilaco Alto. Tengo mucho cariño por ese lugar, ese espacio, esa vista maravillosa que tiene y su gente. Entonces siento que es un espacio como que a pesar de que tiene camino, está como todavía muy bien protegido y su comunidad se supo organizar en su momento. Entonces yo lo visitaría, porque no sé qué me produce ahí, pero hay otro que sí me gustaría también y abrazar en ese sentido toda la lucha que se ha dado con la defensa de Yancalil, a la familia de Luis Hernán Ibarra, y en ese espacio yo creo que también hay mucha energía, mucho afecto, hay mucha comunidad, y a pesar de que son poquitos en ese territorio, han sabido sumar fuerza también para defenderlo y me gustaría mucho visitarlo. Y eso, yo creo que Tinquilco, otro lugar maravilloso, es que hay muchos en realidad, pero Coilaco, Yancalil, Tinquilco me quedaría por ahora. Por ahora. Sin duda vivimos en un lugar, yo me siento privilegiado de estar acá, hace 7 años, es hermoso, Pucón, y le deseo lo mejor a este territorio y a la gente que vive acá. Juntos podemos salir adelante y transformarnos. Jaime, ¿cuál es tu lugar donde te gustaría ir ahora? El mío es bastante simple. Me gustaría ir a la playa en este momento del lago Villarrica, sentarme en la playa solo y conversar con el lago. Eso. Con el Ñenco, quizás con el Lafken, ¿cierto? Hay mucha fuerza, ese lago necesita, y agradezco también a ambos por los trabajos que están haciendo en diferentes espacios diferentes también. Tenemos mucho trabajo por hacer, ese lago necesita estar descontaminado pronto y para eso hay que tomar también medidas importantes y también de participación. Sin duda, en un modelo que vayamos en avanzada, quizás los movimientos sociales ya no van a ser necesarios porque las autoridades van a estar a cargo de resguardar y de proteger la vida y los intereses de la mayoría, o sea, la mayoría de la sociedad que quiere el bien común, que queremos estar sanos, que queremos estar íntegros, que queremos estar felices en el lugar que vivimos y cómo nos vamos relacionando. Agradecido, Jaime Goich, Edita Mancilla, por haber estado en este programa, en esta conversación grata, amena. Espero que nos podamos volver a ver más adelante. Los vamos a también a estar invitando quizás a unas nuevas instancias. ¿Ya? Dejo la última palabra para ustedes, para despedirse también de la gente que lo estuvo escuchando. Jaime. Bueno, te quiero agradecer a ti y a Edita por haber compartido esta hora y media prácticamente de conversación, que ha sido muy agradable. Quedan muchos temas por conversar, pero este es un principio no mío, sino que un principio de la comunidad que participe activamente. Y nuevamente mis felicitaciones para ti. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Jaime. ¿Edita? Sí, junto con agradecer también esta instancia de poder compartir experiencia, conocimiento, ideas, opiniones, y que esto pueda ser visto por otras personas, escuchado y también interlocutar con ellos
lo poco que a lo mejor se alcanza a hacer en 1 hora y media, pero sin duda que es grato y con mucho agradecimiento, de verdad, que me considere y que podamos estar acá. Jaime, desearle lo mejor. Gracias por venir a aportar acá. Y a ti, Jesús, que te vaya excelente en todo. Tienes mucho carisma y cariño también por esta zona, así que felicitaciones a tu Muchas equipo. gracias. Eso, muchas gracias. También saludar a Francisco Vega, como dije, también conductor habitual de este programa, junto con Jorge Beltrán, que está concentrado en su casa estudiando porque va a dar su examen de título para ser abogado. Así que, Que le vaya bien. que le vaya bien también a él. Mucho Nehuen para ustedes y para todos nosotras y nosotros. Nos vemos en un próximo programa. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias.